Bueno, vamos a empezar con la instalación de DNS o Domain Name Server. En este caso lo hemos hecho con Linux. No, a mano de introducción tenemos que un DNS o Domain Name System es básicamente el encargado de convertir una URL, dominios más servicios, en direcciones IP. Por ejemplo, podemos configurarlos con el dominio network CU o COM, cualquier extensión e indicarle que cuando alguien escriba en su navegador esta dirección que dije anteriormente, pues la convierta esa URL en una dirección. Básicamente lo que hace un domain name server es traducir, ¿no? El nombre de dominio de una página web dentro de una IPv. Normalmente se usa ipv 4, ya que ipv 6 no está bien implementada actualmente, y es por eso que nos hace la traducción, ¿no? Con el motivo de presentarnos la página web. Esto se hace por dos razones. La primera es que porque a los usuarios les es prácticamente imposible recordar direcciones IP, siendo mucho más amigables los nombres de dominio. La segunda, porque al fin de cuenta los ordenadores o servidores se comunican por direcciones IP, ¿no? Así como nosotros estamos hablando por lenguaje español, ellos se comunican, bueno, las computadoras se comunican mediante IP. Bueno, no hay proceso que hace un DNS cuando recibe una solicitud de un usuario son las siguientes. Primero tenemos la solicitud del usuario, que dice que cuando escribes una dirección web en tu navegador, como por ejemplo puede ser www.facebook.com, tu computadora necesita la dirección IP correspondiente para el sitio web. Como segundo paso, tenemos que hacer una consulta al servidor DNS local, ya que nosotros tenemos DNS de mayor alcance, ¿no? Ya que si nuestro DNS local, que normalmente nos lo asigna nuestro ISP, si no contiene la dirección, el dominio registrado, lo que hace es de que le pregunta a otro DNS de mayor rango. Bueno, este servidor DNS local mantiene una caché de direcciones IP y puede resolver muchas consultas sin tener que consultar a otros servidores DNS. Como punto número 3, la búsqueda en el caché. El servidor DNS local revisa su caché para ver si ya conoce la dirección IP asociada con el nombre de dominio que ha solicitado. Si está en la caché y no ha expirado, el servidor local devuelve la dirección IP al navegador y establece la conexión, ¿no? Como cuarto punto tenemos consulta a los servidores DNS autoritativos, que bueno, si el servidor DNS local no tiene la información en su caché, realiza una consulta a los servidores DNS autoritativos. Estos servidores son los guardianes de las bases de datos de nombres de dominio de nivel superior, como en este caso podemos tener com, or, .net, etcétera, ¿no? Como punto número 5 tenemos la recursividad. Si los servidores DNS autoritativos, por decirlo así, no tienen la información, realizan búsquedas recursivas para encontrar la información. Esto significa que consultan otros servidores DNS y siguen el proceso hasta encontrar la dirección IP asociada con el nombre de dominio solicitado. Una vez que se encuentra la información, se devuelve al servidor DNS local y se almacena en su caché para futuras consultas. Luego tenemos la respuesta al usuario. Finalmente, el servidor DNS local devuelve la dirección IP al navegador de tu computadora. Tu navegador utiliza esta dirección IP para establecer conexión con el servidor que donde aloja el nombre de dominio, ¿no? Como ya sabemos, Linux tiene diferentes tipos de distribuciones. Y bueno, en este momento estamos viendo un servidor DNS para instalarlo. Lo podemos hacer en la mayoría de distribuciones Linux, ya que la mayoría de distribuciones Linux modernas son lo suficientemente flexibles como para permitir la instalación y configuración de software de un servidor DNS. Bueno, las distribuciones más comunes que hoy en día tenemos, pues nosotros en la que lo hicimos, lo hemos desarrollado en un Ubuntu server. Hay varias versiones, ¿no? Nosotros tenemos que ver a nuestro alcance las versiones que ya están mejor establecidas para que en el momento de usar nuestra terminal de Linux no tengamos ningún tipo de problema con los ficheros, directorios, al movernos entre ellos, ¿no? Ya que en un servidor DNS más adelante, como ya lo veremos en el manual de instalación, tendremos que no sea trabajar con directorios, como sabemos todo en Linux son ficheros, son directorios.
Y pues por esta misma razón, vamos a tener que configurar después que ya, como dije posteriormente, lo vamos a explicar cómo nosotros tenemos que establecer, ¿no? Nuestra conversión de dominio a IP y también nuestra zona inversa de dominio a IP. Por mencionar otros tipos de distribuciones de Linux en los que se puede realizar esta instalación de servidor DNS, tenemos Red Hat Enterprise Linux, o conocido como RGL. Tenemos Debian, ¿no? Que es también una de las más famosas y conocidas de distribuciones Linux y es bastante fiable a la hora de la creación de servidores. Tenemos Fedora, tenemos OpenSUSE, tenemos Arch Linux, tenemos FreeBSD y Alpine Linux. Ventajas, bueno, no, como ya tenemos que las ventajas de administrar un DNS en Linux, tenemos primero que es software gratuito y de código abierto. Sabemos que la mayoría de las implementaciones de servidores DNS en Linux, como en Vine, que bueno, ya vamos a ver que más adelante la vamos a tener que instalar, ¿no? Son software de código abierto y gratuito, eso significa que puedes utilizar estas herramientas sin incurrir en costos de licencia. También tenemos la flexibilidad y personalización. Bueno, Linux es conocido por su flexibilidad y capacidad para ser altamente personalizado. Bueno, a forma personal, yo siempre he dicho, ¿no? Que al momento de manejar y hablar de servidores, si nosotros lo trabajamos con un servidor Windows, lo que nosotros estamos haciendo es manejar un servidor automático, ¿no? Mediante que si lo hacemos por Linux, es como que estemos manejando un estándar porque tenemos más control de estos archivos, ¿no? Este, bueno, y aparte podemos configurar y personalizar este servidor DNS para satisfacer necesidades específicas y podemos implementar configuraciones avanzadas y modificar fácilmente el comportamiento del servidor según los requisitos, ¿no? Que tenga, ¿no? Porque vamos a poder en algún momento, si es que creamos un servidor, hacer servidores DNS a gran escala o de mayor escala, ¿no? Dependiendo del tráfico que va a pasar por este servidor DNS. Luego también tenemos la estabilidad y confiabilidad, ¿no? Linux es conocido por su estabilidad y confiabilidad en todo lo que se refiere a entornos de servidor. Los sistemas Linux tienen una reputación de ser robustos y pueden funcionar durante largos periodos de tiempo sin reinicios ni caídas inesperadas, ¿no? Siempre y cuando nosotros estemos sabedores de que al principio tenemos que actualizar directorios, mantener, no tener ningún error en la sintaxis, para que nosotros no tengamos ningún tipo de estos problemas, ¿no? Y la ventaja, como yo repito, de Linux es que lo podemos hacer manualmente sin mucho problema. Y bueno, esto de estabilidad y confiabilidad es crucial para un servidor de DNS, ¿no? Que debe estar disponible continuamente. Y como último punto de ventajas de administrar un DNS en Linux, tenemos la seguridad. Bueno, Linux tiene un sólido sistema de seguridad con permisos de usuario y grupos y es menos susceptible al malware y virus en comparación con otros sistemas operativos. Bueno, como ya decía no anteriormente con el caso de Windows, que unos compañeros anteriormente lo explicaron, y es que con Windows básicamente no nosotros tenemos la libertad o la facilidad que nosotros tenemos en Linux para poder identificar ataques. Si es que alguna persona quiere robar estos dominios, ¿no? O acceder a nuestro servidor DNS, esta es una ventaja, ¿no? Que nos da Linux y lo flexible y por lo cual mayoritariamente la mayor parte de los servidores DNS están hechos y realizados en Linux. Bueno, y como ya les decía, es menos susceptible a malware y virus en comparación con los demás. Además, las implementaciones de servidores DNS en Linux suelen recibir actualizaciones regulares para abordar vulnerabilidades de seguridad. Esto con el motivo, ¿no? De depurar el sistema operativo, con el objetivo de mantener siempre un entorno amigable, ¿no? En la terminal de Windows para que podamos acceder fácilmente a ellas. Tenemos compatibilidad con estándares.
para decir los servidores DNS en Linux son compatibles con los estándares de Internet establecidos. Tenemos una comunidad también bastante amplia de soporte para Linux, ya decir, si es que nos trabamos en algún directorio o no sabemos cómo hacerlo, tenemos una comunidad de soporte para poder abordar nuestros problemas. Luego tenemos herramientas de administración, exige numerosas herramientas de administración y monitoreo disponibles para Linux que facilitan la gestión de servidores DNS. Y como dos últimos puntos, pues tenemos la escalabilidad, que bueno, es la facilidad que tenemos para mezclarlos con otros servidores de DNS, y pues la virtualización de contenedores, que es altamente compatible con tecnologías de virtualización y contenedores como Docker y Kubernetes. Eso facilita la implementación de gestión de servidores de DNS en entornos virtualizados en la nube, ¿no? Que es para donde toda nuestra red y tecnología van a terminar dentro de poco tiempo. Y bueno, los dejo con mi compañero, que será el encargado de guiarlos durante la guía de instalación. Bueno, continuando con la guía de instalación de DNS con Bing 9, encontramos que antes de eso necesitamos tener unos requisitos previos. A manera de resumir todo lo que es un servidor DNS, pues básicamente es el encargado de convertir URL o más bien dicho dominios y servicios en direcciones IP. Por ejemplo, podemos configurarlo en el dominio unicaes.com e indicarle cuando alguien escriba en su navegador www.unicaes.com, pues va a convertirla esa URL en una dirección IP, ya sea IPv4 y IPv6. Ahí dependiendo del fichero que hablaremos más adelante. Como requisitos previos a la instalación del DNS Bing 9, encontramos que necesitamos primero una máquina virtual con el sistema operativo Ubuntu 20.04 Focal Fossa más ISO Desktop. Y aquí dejo el siguiente enlace para su descarga. Y la siguiente es una máquina virtual cliente con el mismo sistema operativo y de preferencia ISO Desktop, o sea, de escritorio. Antes de instalar, uno de los requisitos o información del sistema operativo es que vamos a encontrar el nombre del host, que en este caso va a ser ns1 como name server 1, el fqdn, que básicamente es, yo lo asimilo como el apellido y el nombre, que significa es el full dominio name. Es decir, que en este caso sería, bueno, mi nombre es Miguel Cienfuegos, entonces sería ns1 como homónimo a identificar el servidor unicaes.net. La dirección IP que vamos a utilizar va a ser una 192.168.1.9. Los siguientes comandos que se van a utilizar para una mayor comprensión es IPA, que va a ser verificar nuestra dirección IP. El siguiente van a ser archivos que van a estar dentro de esta prestación. Lo primero, antes que nada, queremos siempre comprobar actualizaciones y añadir esas actualizaciones. ¿Cómo? Preferentemente yo recomiendo poner sudo su para no poner la palabra sudo en cada instalación, pero si no es el caso, puede ser también sudo apt update o apt update si ya estamos en modo root. El siguiente va a ser sudo apt upgrade o apt upgrade, dependiendo de la configuración que tengamos en nuestro sistema, si somos usuarios root o usuarios normales. Esperamos que se descargue y a la hora que se nos descargue y se nos añade todas las actualizaciones dentro del sistema operativo, vamos a empezar ya con la instalación del paquete Bing 9. Con el famoso sudo nano y el nano, por si no lo tiene ya el sistema operativo, lo cual es raro, pero por si no, se instala nano. Es decir, con la siguiente línea de comando, sudo apt install bing 9 utils nano. Comprobamos ahora, esperamos la descarga y comprobamos luego con un systemctl status bing 9. Lo que va a comprobar aquí básicamente es si el bing 9 ya está funcionando y está arrancando. Hay algunos errores de advertencia que son normales.
puesto que ya dentro de los ficheros se va arreglando eso. Esos errores básicamente son porque aún no hemos realizado ninguna configuración, así que no hay por qué asustarnos. El siguiente comando es permitir de forma sencilla que en el firewall local el acceso al puerto y protocolo que utiliza Ping 9. Es decir, con el sudo ufw allow Ping 9. Luego de ese comando viene y configuramos la mínima de Ping 9, es decir, lo mínimo que se va a utilizar. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos un script que es el directorio etc ping9 name.conf.options. Básicamente lo que aquí se va a utilizar es que vamos a configurar 4 líneas, es decir, el listen on, que va, en este caso le pusimos any, o también puede permitir toda una red en específico. Es decir, aquí como en la imagen se ve, dice solo para cualquiera, any. Pero si somos rigurosos o nos queremos poner más complejo o más detallado con las redes que no más escuche nuestro Big 9, nuestro servidor DNS, podemos poner 192.168.0 pleca 24 o dependiendo de la máscara de su red que estemos utilizando. El siguiente es alloc query. ¿Qué significa alloc query? Es que todas las consultas sean permitidas en cualquiera. Aquí también es any. También cabe aclarar que es necesario poner punto y coma en cada una de ellas. El siguiente es el forwardes. ¿Qué básicamente es forwardes? Bueno, en sencillas palabras, es el servidor que define al DNS, los cuales Bing9 reenviará las consultas que no puede resolver. Un ejemplo, en nuestro fichero, que ya pronto veremos, no tenemos el dominio www, un ejemplo, .twitter.com o twitter.com. Eso nuestro DNS local no lo va a resolver. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo la dirección IP del servidor de Google, de los dos servidores de Google. Es decir, que las peticiones que no pertenezcan a es decir, el dominio que no pertenezca a nuestro DNS, no la va a resolver, sino la va a resolver el DNS de Google. Es decir, el 8.8.8.8 y el 8.8.4.4. Cerramos con comillas y debemos de tener siempre en cuenta que los corchetes vayan cerrados. Un punto muy clave. El siguiente es obligar el uso de IPv4 en el siguiente fichero, que es en el etc default name, y nos saldrá esta línea de comando. Lo que vamos a hacer básicamente es modificar la línea dejándola así. Es decir, va a salir options igual u menos bin, hasta ahí va a aparecer. Lo que nosotros vamos a poner es el -4. Es decir, la línea va a quedar options igual comillas dobles menos u bin -4. Cerramos comillas y control O, control X para salir. Guardar y salir. Ahora comprobamos con otro system.ctl, systemctl y un status. Primero hay que comprobar la configuración de Big9, es decir, si está funcionando, y el siguiente es reiniciar el servicio si todo está bien. Luego lanzar un status para ver si no hay errores, es decir, sudo name checkconf, y el siguiente es sudo systemctl restart Big9. Aplicamos un sudo system status Big9 y vemos que está corriendo con perfectas condiciones, es decir, activo y running. Estos errores, no se preocupen que no es nada que pueda dañar el servidor, sin embargo, ya dentro más adelante veremos la configuración que va a salir. El siguiente es arreglar las zonas del fichero sudo nano, es decir, del fichero, es decir, etc bin nameconf.local. Una recomendación sería copiarlo, es decir, con un simple etc bin nameconf.local ponemos cp para copiar directorio y ponemos name
etc bin name.conf.unicaes para hacer la diferencia, es decir, unicaes. Ahora, lo que vamos a trabajar en este fichero con el sudo nano etc bin name.conf.local, lo que vamos a hacer es trabajar las zonas directas y las zonas inversas. Pero me va a preguntar qué son las zonas directas. Las zonas directas básicamente es el dominio que lo va a resolver mediante la IP. Es decir, colocamos el dominio y lo tiene que resolver mediante la IP. Ahora, ¿qué es la zona inversa? Es lo inverso a la zona directa. Es decir, la zona directa e inversa lo que va a resolver, vamos a poner la IP y lo tiene que resolver por el nombre del dominio. Es decir, en este caso podemos poner 1.168.1.92, es decir, que con nuestra dirección IP de nuestro servidor DNS lo va a resolver con el dominio, que va a ser unicaes.net. Aquí está directo. Aquí está mencionado. La zona directa es la primera, es decir, unicaes.net in dentro. Abrimos corchetes y ponemos tipo, maestro, ambas dentro del fichero que aún no está creado, en el fichero etc bind pleca zona pleca db.unicaes.net, cerramos con punto y coma, cerramos corchete y cerramos punto y coma. La zona inversa va a decir 1.168.192. ¿Qué significa esto? Si se dan cuenta, no estamos colocando el último byte. Cabe recalcar que un byte está conformado por 8 bits. Es decir, no colocamos el último byte. Es decir, colocamos los primeros 3 bytes. Pero de manera de derecha a izquierda. Es decir, primero va 1, luego 168.192. Que si lo leemos de izquierda a derecha sería 192.168.1 y que sería nuestro servidor DNS. Las zonas unicaes.net es la zona directa de nuestro servidor DNS. La zona inversa es lo que le mencionaba para nuestros PTR. ¿Qué es PTR? Es el puntero a donde va a traducir el nombre de dominio. Y los ficheros de zona configurados hay que crearlos, por lo que lógicamente no existe el db unicaes y el db 192.168.1. Ahora lo que vamos a hacer es crear el directorio donde guardamos nuestros archivos, es decir, eh, los archivos de zona y luego creamos la zona directa y las zonas inversas. ¿Cómo? Sencillo. Primero creamos el archivo con el comando mkdir etc bind zonas pleca db.unicaes.net y nos saldrá el siguiente apartado con el sudo nano etc bind zonas db.unicaes.net. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si se dan cuenta, vemos unos tipos de esto, el 1 serial, 12 horas, refresh, 15 minutos, retry o intento o reintento, 3 weeks, que va a expirar 2 horas y negativo caché TTL o time to life. Básicamente estas líneas de comando lo que, lo que van a hacer es que todas nuestras servidores, bueno, esto haciéndolo de manera profesional, ¿verdad? Eh, Básicamente, el comando refresh, retry, expire y negative cache ttl lo que hace en simples palabras es que el refresh es el número de segundos que el servidor secundario debe esperar para comprobar de nuevo la base de datos. Es decir, 1. Es decir, 12 horas va a ser intento de comprobar. El siguiente es el retry, que en pocas palabras sería que es el número de segundos que el servidor secundario debe esperar para intentar y
reintentar un fallido de recuperación de datos. El siguiente es expire, que básicamente es la cantidad de segundos máximos que el servidor secundario retendrá los registros antes de expirarlos. Y el siguiente, TTL Negative Caché, que es el Time to Live Negative Caché, que es el número de segundos que los registros se mantienen activos en los servidores DNS caché antes de volver a preguntar por su valor real. Eso sería básicamente. Y lo que se utiliza aquí, o lo que se configura, es que de manera, por general, este archivo va a venir localhost. Puede ser admin, root, lo que sea, y va a venir con el siguiente usuario, que va a ser root.localhost. Y los paréntesis. Lo que vamos a hacer aquí es cambiarlo por nuestro nombre de dominio, es decir, ns1unicaes.net, y el admin va a ser, o usuario root va a ser unicaes.net. Este último punto es necesario. Si no ponen ese último punto, no va a funcionar la configuración en los dominios. Pero si se dan cuenta, en las direcciones IP que están nombradas, que lo va a traducir el name server dentro de A, que A es un host, también puede ser un CNAME, que es un alias, y un NS, que es el name server. Básicamente, el NS1, que es name server 1, que va a estar dentro del host 192.168.9, que es nuestro servidor DNS, y la siguiente IP lo va a resolver con la www.in host y 192.168.1.10. ¿Por qué se cambia aquí si no lo hemos mencionado antes? Bueno, por la sencilla razón de que nuestro... Permítame. Por la sencilla razón de que cada vez que uno agrega el servidor DNS tiene que sumarle un 1 al byte, al último byte. Es decir, aquí decimos que que es 9, entonces el siguiente va a ser 10. Y si quisiéramos poner un FTP, podemos ponerle FTP in a 192.168.1.11. Es una regla general. Ahora, colocamos nuestros datos, lo que le mencionaba. En donde dice localhost, nombre de nuestro dominio, la línea etiquetada serial como serial recoge un número que deberá incrementarse manualmente cada vez que editemos este archivo. Es decir, cada vez que editemos este archivo, se deberá colocar uno más. Si ya hicimos uno, perfecto. Entonces, si lo queremos volver a editar, debemos de colocar en el serial 2. Si lo volvemos a editar, será 3. Si lo volvemos a editar, será 4. Y infinitas veces la cantidad de veces que lo queramos hacer. La línea admin.unicaes.net se trata de la elección del correo administrador del servidor DNS sin el arroba. Estos datos, al igual que los tiempos de refresh y demás, no se tratan a la ligera, pues son los que dan reputación y confiabilidad a nuestro servidor DNS en el mundo cuando estamos trabajando sobre un DNS autoritativo o real. Ahora es momento de entrar al archivo pseudonano. Y bueno, entramos al pseudonano y colocamos nuestros datos. Ahora comprobamos que la zona que acabamos de crear para ver si todo está bien. ¿Cuál es el comando para esto? Bueno, el comando para esto es sudo name checksum unicaes nuestro dominio en el fichero en el fichero o en la ruta etc bind zonas db unicaes.net. Le damos enter y el mensaje que nos va a arrojar va a ser sonunicaes.net in lo va de serial 1 y el que va para reconfirmar ok. ¿Qué pasará si no funciona? Va a tirar el error en qué línea no fallamos y por lo general puede ser un punto y coma, el último punto dentro de que nombramos nuestro dominio, etcétera.
Ahí lo vamos a poder ver. Ahora, le hacemos lo mismo con el siguiente con el siguiente archivo, que va a ser el 192.168.1. ¿Cómo va a ser? Con el mismo comando sudo name checksum. Cambiamos ahora a nuestro fichero inverso, es decir, al 192.168.1, etc bind zonas pleca db 192.168.1. Damos enter y lo que nos va a tirar es que la zona 192.168.1 está dentro y está siendo cargada por el serial 20210222 y que estamos ok. Entonces, ahí vemos el, el simple comando que es básicamente poner el sudo checksum, nuestro fichero, ya sea si lo queremos comprobar por zona directa o zona inversa, y la ruta donde tenemos creada nuestro fichero. Cargamos y todo tiene que salir a la perfección. Ahora ya probamos a nuestro servidor con la máquina virtual. Es decir, reiniciamos nuevamente el servidor con el system.ctl restar bin 9 y comprobamos el funcionamiento desde la otra PC o desde la máquina virtual cliente. Comprobamos ping desde nuestro CMD de la máquina en donde se está corriendo la máquina virtual o el servidor en general. Y nota, punto importante, ¿por qué puse nota? Porque para hacer este procedimiento es importante tener nuestra máquina virtual en donde se está corriendo en el servidor con el adaptador de red Bridge Adapter o adaptador puente. Y como en la última imagen tenemos ya básicamente que estamos haciendo ping por la zona inversa. Es decir, estamos ya llegando al servidor DNS por la IP. Es decir, con el comando ping 192.168.1.9 y vemos que está ya arrojando los paquetes de manera correcta. Es decir, los paquetes enviados fueron 4, los residuos fueron 4 y los perdidos y los que perdimos fueron 0. El tiempo aproximado de ida y vuelta en milisegundos el mínimo fue 0, el máximo fue 329 milisegundos y la media fue 82 milisegundos. Espero que haya servido de manera clara y sencilla. Muchas gracias.